Buenos días, amados hermanos. Bueno, en esta semana nos toca el estudio del Conócete a ti mismo y el Buscando a Dios, tomo uno. Y bueno, pues les pido disculpas, amados hermanos, porque pues yo me estoy retrasando por una u otra razón. En esta semana desde el sábado estuve sin internet. Hasta ayer que me arreglaron, que vinieron a arreglar ayer o antier, no me acuerdo. Bueno, en todo caso, vamos con el estudio del Código de Amor tomo uno y en esta semana es la Tierra en su séptimo día de la humanidad. Aquí ya llegamos a este punto y pues todo lo que hemos conocido sobre el Buscando a Dios pues ha sido pues sobre el Código de Amor ha sido algo hermoso, ¿cierto? Aunque realmente para los hermanos católicos será muy duro porque este libro es quien condena todas las religiones, ¿cierto? Pero bueno, sea ese momento en que se llegó para que nosotros como espíritus que habitamos este planeta entendamos y comprendamos lo que es la vida espiritual realmente. Aquí el maestro en sus libros nos enseña paso a paso todo lo que es la vida espiritual y material de los espíritus que habitan los mundos. ¿Sí? Entonces aquí ya nosotros tenemos un camino trazado gracias a ellos que han venido a luchar por nuestra libertad, la libertad de la esclavitud en que vivíamos, de la ignorancia, de todo, ¿cierto? Porque realmente fuimos esclavos de la ignorancia. A través de los siglos ellos nos han ayudado a salir adelante. Entonces vamos a comenzar el libro. La tierra dice párrafo séptimo y estamos en la página 303 del Código de Amor, tomo uno. Estamos en la primera hora del día séptimo, día de la comuna, del día del amor, del reinado del espíritu, del día de Elohí. Bueno, aquí realmente, amados hermanos, a mí me llega muy al fondo de mi alma todo esto, porque realmente estamos viviendo el reinado del Espíritu, donde reina el Espíritu. Y es el día de Elohí, porque ya dejamos de ser niños, ¿sí? Estamos pagando las travesuras que hicimos cuando niños, ¿cierto? Por la ignorancia, por todo aquello. Pero ya somos espíritus adultos porque ya fuimos juzgados. Y estamos sentenciados, lógicamente. Pero es el día más hermoso, el séptimo día, aunque todavía no ha ocurrido la catástrofe que se viene, que es el nacimiento de la nueva luna, de la segunda luna. ¿Cuántos siglos durará este día? No es necesario saberlo hoy, pero durará todo lo que tardemos en ser verdaderamente sabios para pasar a ocupar otro mundo del más alto progreso y que su principio estará en el límite superior de nuestra sabiduría, pero la fecha fija es cuando la tierra, nuestra morada, nada más tenga que darnos y sus moradores tengan en su espíritu
en luz y en sabiduría todo el valor del globo en sus fuerzas naturales y creadoras. Entonces, la tierra ha cumplido su misión y el espíritu nada más puede progresar en ella y empezaremos viaje, como diré en el capítulo siguiente. Bueno, aquí es algo muy hermoso porque no podemos salir de la tierra hasta que no terminemos de purificar la materia de este planeta. Digo yo en primer lugar. En segundo lugar, pues realmente ya los espíritus de aquí a tantos siglos ya habremos estudiado más, estamos a punto de graduarnos de maestros en ese entonces, ¿cierto? Porque para eso es el séptimo día, para que todos nos graduemos de maestros, todos los que alcancemos esa sabiduría, ese amor. Entonces eh, vamos comprendiendo, ¿cierto? Lo que es aquí vamos a llegar, bueno, yo les voy a decir algo, hermanos, que el maestro empieza aquí a hablarnos del séptimo día hasta llegar al primero. Pero yo lo voy a hacer al revés. Voy a empezar por el primer día hasta que lleguemos al séptimo para que nos quede, es que a mí me quedó más fácil estudiarlo así. Entonces, empiezo por el primer día para que llegara hasta el séptimo, porque a mí se me facilitó así. Como ya dejé dicho atrás, la Tierra aún tiene un largo periodo de creación. Le faltan aún 75.000 años, 750 siglos, y en el séptimo día tenemos que medir por esta cifra los siglos que la Tierra tiene desde su iniciación. Los siglos que la humanidad tiene sobre la Tierra y comprender su constitución y sus leyes, el porqué del bien y del mal, las enfermedades y sus causas, saberlas, haberlas anulado y vivir con el cuerpo en la tierra constantemente y con el espíritu en el universo en constante comunicación con los mayores hasta desconocer en hechos la injusticia. ¿Hasta dónde vamos a llegar en sabiduría, hermanos, en este plano? Entonces, pues realmente, como existe una ley, ¿sí?, que hasta que los espíritus no sean juzgados no empiezan a elevarse, que ya siendo juzgados tenemos que prepararnos para ser maestros de la creación en el séptimo día. El séptimo día es de azufructo. Bueno, aquí entonces vamos a empezar por el primer día para que nos quede más fácil. El primer día venturoso de la humanidad terrestre es el de la aparición en las mágicas bolsitas que ya indiqué en su lugar. Llegan a la formación del sentimiento de la familia y la tribu, desde donde hemos ascendido a las grandezas del séptimo día o de amor universal. Entonces,
Aquí empezamos nosotros, empezó el hombre, ¿sí? Cuando ya se formó el planeta, entonces, y hubo el cataclismo del cual nació la luna, entonces ya se le dio la orden a los espíritus más sabios, sí, porque apareció un árbol que se llama el quino. Y aquellos hermanos más sabios de aquel entonces, de la familia que estábamos en la luna, porque la luna pues es el satélite, y allí pues nosotros estuvimos y después, 10 millones después de que los hermanos hicieron así, como le digo yo, introdujeron sus microhombres en las raíces del quino, entonces nació el hombre. Se gastó muchos millones de siglos en la gestación, pero es que eran los primeros hombres que nacían y no nacieron de mujer. Ya al encarnar los hermanos en el árbol del quino, entonces ya después de eso sí, ya vino la ley de procreación, eh, y nacieron los hombres de mujer. Pero aquí tenemos esto es muy grande para estudiarlo y la grandeza del amor del Creador. ¿Hasta dónde nos lleva? ¿Sí? A saber que los primeros espíritus encarnaron, tuvieron que encarnar en las raíces de un árbol para poder entrar de lleno al mundo que teníamos que ocupar. Y de ahí hasta esta parte en que estamos. Entonces, eso es algo que realmente lo llena uno muchísimo, ¿sí? Y la otra que da tristeza es saber que tantas luchas y saber que nos hemos matado y nos hemos comido unos a otros, pero el error y la ignorancia y el saciamiento de los instintos no daba para más, sino para embrutecernos, ¿verdad? Bueno, el día segundo. Día, el segundo día empieza con la salida del hombre de las sombras del instinto del primer destello de sentimiento por el que vivió en familia y luego a la tribu. Y estaba en toda la tierra y es trabajo de la geología y la fisiología. O sea que el árbol del quino se dio en todo el planeta, ¿cierto? Porque tenía, tenían los hombres que conocer todo y así empezamos empezaron los grandes espíritus, porque pues yo no me creo entre esos grandes, porque los mayores espíritus, los que encarnaron en el quino, dice el maestro, que eran los espíritus más sabios. Entonces, bueno, ese fue el segundo día. El tercer día lo inicia la fusión de las tribus, errantes en grandes núcleos bajo el Krishna o religión del fuego sagrado o pública, y debe buscarse por la geología en Oriente, pero empezando en Egipto para ir más atrás. O sea que en el tercer día nos unimos y estábamos pues felices porque se había encontrado el fuego, ¿cierto? Bueno, y bajo ese fuego, la religión del Krishna, nos unimos, la mayor parte, según aquí, o religión del fuego, sagrado o pública, y debe buscarse por la geología en Oriente, pero empezando en Egipto para ir más atrás. Bueno, estos estudios sí son pues realmente
yo no sabría cómo empezar a buscar eso. Y si existirá realmente algo que lo lleve a uno al conocimiento. El cuarto día lo inicia Adán y Eva con su emigración, siendo el descubrimiento del único Dios y anulación de los ídolos bajo la unión de todas las razas y fuerzas humanas. Bueno, aquí también hay otro estudio grandísimo, porque Adán y Eva fueron los primeros espíritus sabios. Adán no fue el primer hombre. Cuando Adán vino aquí, pues ya habían tribus y ellos se encarnaron en las tribus. Entonces, Adán es el primer hombre, pero en ser sabio, porque el resto nosotros todos éramos primitivos. Pero bueno, ya en ese entonces, pues lógicamente que habían unos hermanos que eran conocedores de la doctrina, que eran los neptunianos, ¿verdad? Ellos desde siempre, pues supieron la comuna, pero ellos no la acataron en Neptuno, entonces por eso, por no haberlos acatado, los enviaron acá, pero el maestro dice que ellos eran sabios, pero no eran malos, simplemente eran orgullosos, ¿sí? Pero malos no eran. Bueno, entonces aquí en el cuarto día empieza con Adán y Eva y fue Seth. Bueno, ambos, Adán y Eva, eran los que conocían las leyes universales, ¿cierto? Porque ya eran grandes misioneros. Nosotros también, pues las leyes universales las traemos todos los espíritus desde que nuestro Padre Elohim nos individualiza, todos tenemos la ley, porque todos los espíritus salimos del Padre con la ley, con los conocimientos que Él mismo tiene, ¿cierto? Pero al individualizarnos, pues cada uno ya tenemos un camino que recorrer. Entonces, Adán y Eva fueron los primeros espíritus sabios, conocedores de las leyes universales y por lo tanto ellos dieron el conocimiento del único Dios del universo. ¿Sí? Entonces aquí vamos comprendiendo que ahí empezó a conocer la humanidad al Creador universal. Hasta el punto que llegamos hoy, de tantos nombres que le dieron al Creador, ya el Maestro nos dice que a Él se le llama Elohim en todo el universo. ¿Sí? Cuando se llega al séptimo día, o sea, al juicio de mayoría en cada mundo de expiación, ahí ya le dan a la humanidad ese nombre de Elohim, para que eternamente lo llamemos así. El quinto día lo empieza con Abraham, otro gran misionero. Abraham es el mismo Adán, ¿cierto? En espíritu. Entonces dice, el quinto día empieza con Abraham y lo proclamó Moisés con la ley escrita y fue para la unión de los hijos del Creador bajo un solo principio, por lo que fue de luchas entre la materia y el espíritu. El sexto día, amados hermanos, nosotros todavía estamos en esa lucha de la materia y el espíritu, porque en Abraham nuestro Padre llama a sus hijos desobedientes, los llama a los negros de hollín, porque no acatan la ley. Y todavía hay negritos de hollín. El sexto día empieza con Juan y Jesús, anunciado ya por Abraham, y ha sido
el de la preparación al estudio que conquista de las primeras fuerzas naturales y la inclinación de libertad del espíritu. Ahí ya tenemos aquí a los dos grandes misioneros, que el uno perdió su linda cabeza y el otro su cuerpito, porque allá lo colgaron y todavía lo tienen colgado. Eso es algo desastroso, amados hermanos. Si uno se pone a estudiar todo eso, uy, le dan a uno, mejor dicho, terrible. El séptimo día es de usufructo y empieza con la sentencia del juicio y del advenimiento del Espíritu de verdad en el día de la sentencia del juicio final. Entonces, aquí tenemos que ya estamos viviendo, ya estamos en el séptimo día. Y lógicamente que el Maestro Jesús había anunciado al Espíritu de verdad, pero en el juicio, para el juicio de mayorías, ¿sí? Entonces, como este juicio se llevó fue espiritualmente, ¿sí? Porque fue en espíritu. Y los hermanos, por ahí leí en alguna parte, los hermanos, cuando fue el juicio de mayoría, el día del juicio, parece ser que habían espíritus que no querían presenciar en el juicio, pero la ley los obligó a salir de sus cuerpos para ir a presenciar el juicio. Tan aberrados seríamos, amados hermanos, serían algunos hermanos que no querían escuchar el juicio. Pero era obligatorio, porque era juicio final. Entonces ahí tenemos que realmente, como ya analizamos en una parte, ¿sí? De cuando estábamos estudiando la vida de Moisés, ¿sí? O la estamos estudiando, pues, que Moisés cuando dio los 10 mandamientos, las tribus de Leví y Judá no acataron ese mandato. No eran sino 8 los mandamientos que le dieron al maestro, a Moisés, pero él sabiendo lo bajo que era la humanidad, pues aumentó los dos últimos mandamientos para completar los 10. Y ni aún así, amados hermanos, hay muchos que no acataron. Entonces, la división ha sido siempre. Sí es donde yo me pongo a analizar y a estudiar todo lo que ha sido la vida de nosotros los espíritus aquí en este planeta Tierra. Siempre ha habido divisiones espirituales y materiales, pero que tenemos que ganar los que queramos quedar en la comuna, porque no hay de otra. ¿Para qué vamos a ir a repetir lo que ya hemos hecho y en otros mundos y tal vez más duro? Entonces, amados hermanos, uno siempre piensa en que todo ha de ser de lo mejor, ¿verdad? Para nosotros. Y por eso a la venida de los misioneros, para ayudarnos a salir adelante, ayudarnos a progresar, a que nosotros estemos verdaderamente con las luces encendidas. Todos, yo le doy un abrazo, mis amados hermanos, a todos, porque es que todos hemos luchado a brazo partido. Unos más que otros, a unos les ha tocado más duro que a otros. Por la sencilla razón que hay hermanos que se endeudaron más que otros, hicieron más travesuras. Entonces, a través de los siglos, pues sí hemos estado pagando las travesuras que hicimos, pero es que en esta existencia yo conozco hermanos muy, muy duro, les ha ido muy duro. Y yo me siento a veces hasta incómoda porque los quiero mucho y no los puedo ayudar. Es decir, a quitarles sus problemas que tienen. Esa sería una ayuda.
pero para mí, pues, y para mí cualquiera es imposible, porque estamos sujetos a esa ley divina, a ese gobierno que nos manda. Entonces, toca esperar la misericordia del Padre para que estos hermanos dejen de sufrir. Y Él nos ama a todos por igual, pero que como vuelvo a decir, unos hicieron más travesuras que otros, y por eso será que a muchos hermanos, ¿sí? Están sufriendo muchísimo de enfermedades, de una cosa, de otra. Es mucho. Entonces, realmente eso es muy triste, pero bueno, ya la ley divina pone todo en su sitio. El maestro dice que la ley no descuida nada. Entonces, con ese pensar y con ese aliento y con esa fuerza que ellos nos dan, pues yo los dejo, amados hermanos, y les agradezco muchísimo la atención y me agradó haber estado con ustedes y seguiremos estos estudios tan hermosos que nos llevan al conocimiento del más allá. Muchas gracias, amados hermanos.